Entonces, bienvenidos a este programa de Polémica y Café. Hoy, desde el Instituto de Estudios Americanos de la Universidad de California en San Diego. ¿No ese es el nombre? ¿Cómo se llama? Instituto Instituto de Estudios México-Americanos en la Universidad de California. Para quien se pregunte qué es este instituto se inventó originalmente para darle trabajo a Raúl Salinas de Gortari. Bueno, y lo pusieron de director y nunca vino y nunca hizo nada. Y luego, afortunadamente, tomó alas y ahora está de director Rafael Fernández de Castro, que está haciendo un trabajo muy bueno y muy interesante. Extraordinario. Por ejemplo, acaba de traer a José Woldenberg y a Denise Dresser, que además... Y acabamos de tener una verdadera fantástica reunión. Y nos trajo de público a los dos. Si eso no es un éxito, ¿qué es un éxito? Que además de todo, esta reunión convocó a personas tan distinguidas como el señor Meisel, como Davido y el embajador Davido y muchas otras verdaderamente grandes personalidades de esta región. Y lo más importante es que nos dio la oportunidad de ver qué fluida y qué inteligentes son tanto Pepe Woldenberg como Denise, que Denise además en un inglés perfecto, extraordinariamente impecable y en un español igual, pero además su conexión cerebral es, pueden hablar seguido y sobre todo tipo de temas de una manera congruente, satisfactoria y sensible. Son de las mejores mentes que tenemos en México por pronto, pero además de todo, afortunadamente, se dedican al análisis político y con eso nos ilustran a todos nosotros. Y vale la pena subrayar también, ya que probablemente oiga este programa, que el saludo personal que mandó Pepe Woldenberg fue para su Lerer Quemaya. Entonces hay que avisarle a la Lerer Quemaya, porque está esperando su llamada, para ser entrevistado por ella, para ver hasta qué grado su educación inicial influyó o no en este proceso mental, porque debemos subrayar algo que aunque suene, no sé, autoaplaudible o no sé cómo llamarle, teníamos en esta reunión a un patrocinador que venía de un colegio, que es el mismo del que venía Luis Meisel, que es el mismo del que viene Pepe Woldenberg. Cada uno de ellos ha hecho grandes logros. Yo vengo del mismo colegio, pero yo no he hecho ningún logro, yo estaba en el público. Pero por lo menos hay alguien de ese colegio que estaba en el público y otras 2 personas más. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un colegio que nunca tuvo más de 30 alumnos por grado haya podido ser tan influyente finalmente en México? Porque es un hecho que, digo, poniéndome el gorro de Pepe, el Pepe cambió lo que es México. Bueno, yo después de este pequeño comercial sobre el colegio de Pelita, entonces pasamos a lo que fueron, creo yo, los mensajes principales, los comentarios principales en esta reunión. ¿Cuáles te parecieron a ti los más importantes? Lo más importante, creo yo, es que todos los mexicanos debemos estar increíblemente atentos para evitar que el plan B, el mal llamado plan B, pueda tener éxito. Gracias. Porque eso significaría un serio deterioro de la democracia en México. Y ese deterioro de la democracia en México acabaría con todas, absolutamente con todas las ilusiones y ideas que las libertades de cómo México debe seguir mejorando y desarrollándose y progresando. Porque uno de los puntos más importantes que, por lo menos que yo saqué de esta plática, es precisamente que al ejército ya lo hicieron a un lado del gobierno civil y le permiten tener sus propios arrestos, sus propias cárceles, sus propios condenados sin tener que darle cuenta a nadie. Y eso es el principio de cualquier golpe de Estado. Bueno, la verdad de las cosas es que efectivamente la militarización de toda la actividad económica y política en México ha sido muy importante y absolutamente distinta de lo que el licenciado López Obrador mencionó durante los últimos 30 años antes de ser presidente de la República. Entonces, lo que sucede es que esa posición antimilitarista
de López Obrador ha dado un giro de 180 grados y ahora, pues, actividades importantísimas de México ya son responsabilidades del ejército, con el consabido riesgo tanto político como económico y sobre todo social. Creo que fue Denise la que mencionó que el común denominador en los nombramientos militares de López Obrador era haber escogido únicamente comandantes jóvenes para que nada más le debieran a él y no le debieran a nadie más. Eso es como en muchos lugares y en muchas formas. La gente trata de hacer eso para generar clientelismo o lograr cierta clientela dentro de, en este caso, el grupo armado. Yo sigo creyendo que el ejército mexicano nunca le va a fallar a México, porque el ejército constitucionalista nunca le ha fallado a México. Así es que yo espero que al final de este sexenio, el ejército constitucionalista hará lo que tenga que ser necesario para que tengamos una transición electoral sana y sin contratiempos. Nótese mi silencio, que siempre ha sido contradictorio a este tipo de afirmación. Bueno, ante el ejército, que ante las bolsas llenísimas de dinero que tienen, ellos dicen: quiero una línea aérea, les entregan Mexicana; quiero un aeropuerto, les inventan uno; quiero lo que sea y se los dan luego. Y ahora a ver cómo los regresan al cuartel, cuando ya, como los perros que ya comieron carne humana, cómo regresas al cuartel a los generales que ya sintieron el beneficio de la tremenda corrupción. Pero bueno, son dos puntos en los que no estamos de acuerdo y ojalá tú tengas razón. La verdad es que la sola referencia es medio ofensiva para las Fuerzas Armadas, pero lo que sí es cierto es que vigilen, investiguen ustedes cuál ha sido la actitud de las Fuerzas Armadas desde más o menos 1940 a la fecha, y verán que el Instituto Armado siempre ha sido un organismo que ha funcionado de manera institucional. En eso estoy de acuerdo. Y que además ha logrado de manera muy importante que no sean sus elementos o no sean los militares los principales actores políticos de nuestro país, sino que son simplemente los grandes vigías que con una actitud y una forma muy sencilla y sobre todo muy discreta, verdaderamente nos cuidan las espaldas. Pues ojalá tengas razón y ojalá ellos demuestren que yo estoy equivocado, porque todo lo que tienen que hacer es hacer lo que tú dices que van a hacer. Y yo voy a ser el primero y el más feliz de todos en poder decir: qué bueno que estaba yo totalmente equivocado. Regresando a la plática de hoy, quiero subrayar que lo que yo sentí que era un común denominador era el que la gente no sabe qué hacer, qué pueden hacer ante todo lo que está pasando, y los expositores tampoco lo pudieron explicar. Bueno, yo creo que sí, ante una pregunta, francamente, que hizo su servidor, en el sentido de a qué debemos estar atentos. Ellos dijeron: bueno, tenemos que estar atentos a que ninguna, por pequeña que sea, nueva iniciativa que violente o vulnere lo que tenemos ya establecido en nuestra Constitución política se lleve a cabo. Claro. Y sobre todo, ¿para qué? Para defender lo que con mucho trabajo hemos logrado en los últimos 40 años, que es solidificar un proceso democrático, si no perfecto, bastante bueno, y además, francamente, digamos, hay muchos países que ya nos envidian por tener este bastante sólido proceso democrático. Sépanse ustedes que, por ejemplo, todos estos ataques al INE, pues francamente nos parecen muy injustos y muy ruines. ¿Por qué? Porque el INE, cuando era IFE, fue contratado por países de otros lugares del mundo para establecer el sistema democrático en su país. Y es el caso de países que infortunadamente pues la democracia no ha funcionado tan bien, que contrataron al INE, en aquel entonces IFE,
para establecer su sistema de elecciones y empezar a generar un sistema democrático y más justo de representación de representación a través de diputados, senadores y procesos democráticos. Y claro, metiendo la cuchara negativa, yo me pregunto, ¿qué es estar atento? Pues estoy atento. Y en la televisión me dicen, ya lo hicieron. ¿Y ahora qué hago? ¿Me tomo el té, me tomo el café o qué hago? Bueno, entonces, una sugerencia es chequen ustedes mexicounido.org. mexicounido.org, a lo mejor, no estoy diciendo que nos salga bien, pero a lo mejor ahí podemos armar unas propuestas de acción real que nos permitan hacer algo, que nos permita no solo estar atentos, sino influir en el proceso para que no se dé lo que no queremos que se dé. Pero además de todo, por ejemplo, muy específicamente, hace aproximadamente unos 2 meses, la sociedad en general se volcó en favor de proteger al Instituto Nacional Electoral. Bueno, ahora se plantea de nueva cuenta la necesidad de otra manifestación de una manifestación popular para poder apoyar al INE. ¿Habrá alguna manera? Pues tenemos que hacer que esa manifestación de los últimos días de febrero sea verdaderamente masiva, sea extraordinaria, sea inclusive más impresionante de lo impresionante que fue la primera manifestación de apoyo al INE, hará unas 7, 8, 9 semanas. Y es importantísimo que no decaiga el interés. No, al contrario, que se multiplique. Que no haya, entre nosotros no permee el me importa poco, o a mí no me afecta. O no pasa nada. O no pasa nada. O no sirve para nada. Contrario, tenemos que estar atentísimos y de muchas formas y maneras dispuestos a ir a la plaza pública a manifestar nuestro apoyo al INE. Yo pienso que, aunque usted no lo crea, si el ejército, si los morenistas, incluso si los priistas y todos los demás ven que el número de gente se multiplicó aún más, que hay aún más jóvenes que la vez pasada, que la gente está más preocupada, ellos mismos, por sus intereses personales, van a cuidarnos más, por lo menos las instituciones, para no enfrentarse. El ejército no se quiere enfrentar contra todo el mundo. Claro. Entonces, si ve que todo el mundo está en la calle, de todas las secciones sociales, de todas las edades, el propio ejército se va a controlar más si es que tuviera que controlarse. Es de una importancia histórica que esta manifestación a la que se está convocando en los últimos días de febrero sea una manifestación masiva que supere cualquier número, que supere cualquier circunstancia y que demuestre que hay un gran interés por cuidar nuestra democracia, pero al cuidar nuestra democracia estamos cuidando al país y al cuidar al país pues estamos cuidando a nuestros hijos. Así es que es importantísimo que participemos. ¿Me dejas meter un comercial? Sí. Porque nosotros en México Unido estamos tratando, no nos ha salido todavía apenas, estamos empezando, pero estamos tratando de organizar grupos políticos en todo el país, no un movimiento político, sino meramente una lista de deseos políticos que queremos presentar a los candidatos y que cada candidato firme aquello en lo que está de acuerdo. Por ejemplo, el rubro de gasto número 1 en mi gobierno va a ser para educación, etcétera. Eso es un ejemplo. Entonces, si el candidato está de acuerdo, firma eso. En el otro va a decir, lo más importante en mi gobierno va a ser apoyar nuevos empresarios y nuevas ideas. El que no está de acuerdo, pues no lo firma, y el que sí, sí. Y nosotros queremos ir publicando de todos los candidatos que vayan surgiendo, quiénes están de acuerdo con qué y con qué no están de acuerdo, para que la gente pueda ir a un solo punto, que es mexicounido.org, ahí comparar candidatos y ahí mismo ayudar a organizar a sus amigos, a sus familias, a su comunidad, a su colonia, a su cuadra, para generar votos y romper, porque el punto más importante de la próxima elección es lograr, creo yo, es lograr que los abstencionistas del pasado voten.
porque hay más abstencionistas que votos por Morena en la elección pasada. Desde luego que sí. Uno de los grandes enemigos a vencer es el abstencionismo, que surge de aquella actitud mal entendida que dice, no pasa nada, mi voto no tiene importancia, soy uno solo. Todo eso no es cierto. Lo que es cierto es que participen, lo que es importante es que vayan, se manifiesten y sobre todo el día de la votación voten. Es muy, muy importante, es importantísimo. Acuérdense que aquel que no vota o que no se toma la molestia de votar, bien poca autoridad tiene para poder criticar lo que sucede en el país. Yo no sé si a la gente le preocupa mucho eso, pero sí creo que el que no vota, en realidad le da su voto al que sí votó. Entonces, al no votar, no es que su opinión no valga, es que su opinión la tomó otro y votó por usted. Y si usted cree que esto no tiene importancia y que esto así ha sido siempre, no es cierto. Los que estamos en el club geriátrico, recordamos cuando eso realmente era cierto, que no importaba por quién se votara, de todos modos iba a ganar la corcholata del dedazo. Pues sí. Créanme que ahorita ese no es el caso. Ahorita sí está habiendo una democracia activa, sobre todo a nivel de representantes locales y de gobiernos locales. Exactamente. Inclusive este es uno de los mensajes más puntuales, más específicos de ambos expositores el día de hoy, donde nos dijeron que hace escasos 30, 35 años, pues había 4 municipios nada más gobernados por alguien que no fuera del PRI. Que no fuera del PRI. En este momento ese no es el caso. Hay inclusive estados donde por regiones hay diferencias en preferencias por los partidos, que eso es exactamente lo que debe de ser. ¿Y por qué debe de ser eso? Democrático sano. Porque si usted tiene ideas que van con el PAN, o ideas que van con Morena, o ideas que van con el PRI, en el momento en que existe esta ensalada de opiniones, los resultados que se dan son más congruentes que cuando por dedazo un solo partido, una sola persona decide que es todo lo bueno y que es todo lo malo. Acuérdense ustedes que de la negociación de diferentes facciones, de diferentes pensamientos políticos, se generan decisiones de mejor calidad, o cuando menos decisiones que tienen grados de justicia o grados de justeza mejor y más generalizada para el grupo humano. Así es que es muy, muy importante votar y muy, muy importante participar. Y antes de eso, incluso es muy importante concientizarse de lo que está pasando y concientizar a los de su alrededor para otra vez convertir al abstencionista en votante activo. No importa por quién, que vote activo. Porque de 4 personas que usted convenza de que voten, cada uno a lo mejor vota por otro partido. Y el quinto va a cambiar la balanza. Claro. Entonces, bueno, este es el resumen que tenemos de esta conferencia. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, o si quieran lanzarla o ponerla después aquí en voceshispanas.com, o mandárnosla a información info@voceshispanas.com para contestárselas. Desgraciadamente, al parecer no hay video de esta reunión, pero sí, francamente, les digo que fue un ejercicio de pensamiento democrático o de análisis democrático sobre nuestro país que valió la pena para que cualquiera de todos lados del mundo lo escuche, porque nos enriqueció de manera poco común. Tanto Goldenberg como Denise Dresser son verdaderamente extraordinarios y nos da muchísimo gusto que Rafael Fernández de Castro los haya convocado aquí en la Universidad de California, San Diego. Así es, y así, como dice la canción, con esta me despido. Pues ya nos despedimos. Con esta me despido y los invitamos a que estén con nosotros, obviamente, la próxima semana a esta misma hora, 9 de la noche, hora de Ciudad de México, en Polémica y Café, en voceshispanas.com, o el próximo viernes también a las 12 del día, hora de Ciudad de México, en Judaísmo Hoy, donde
volveremos a tocar el tema, bueno, el tema de esta presentación y el tema de por qué de una escuela tan pequeña surgen tantos activistas políticos como han surgido y qué hay en la educación que sí produce una reacción multigeneracional. Muy bien. Una vez más cerramos el programa con este comercial para una pequeña escuela en México, pero independientemente de eso, de verdad de las cosas es que es muy interesante que nos sigan en Voces Hispanas y nos sigan en estas pequeñas charlas de polémica y café. De polémica y café sobre el futuro político y económico de México. Por cierto, también les digo para terminar que hay, al parecer, alguna esperanza de que el problema de Altos Hornos de México tenga una solución francamente positiva que permita que la comunidad de Monclova siga siendo lo que ha sido hasta ahora, una comunidad muy trabajadora y sobre todo verdaderamente casada con el futuro y las situaciones que viva esta empresa de Altos Hornos de México. Muchas gracias a todos. Bueno, los mantendremos informados. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muy bien, muy bien. No, estoy muy enojado. Goldenberg era muy amigo de Salvador de Lara, pero era más amigo de la esposa